Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, está con nosotros. 7:06, buenos días. Buenos días. ¿Se montó de nuevo a la mula entonces? Bueno, yo diría que hay dos factores fundamentales. Creo que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo juega un rol fundamental, no solo en la planificación del desarrollo, sino en la construcción del proceso societal. Correcto. Y en ese sentido creo que es una institución clave para el desarrollo del país. Y por otro lado me siento altamente motivado para aceptar el reto de volver nuevamente a una función ministerial. Creo que puedo aportar con un granito de arena a este proceso que se lo conduce también. ¿Cuál cree usted que debe ser en este particular momento del gobierno el rumbo que debe llevar las actividades que cumple el gobierno del presidente Rafael Correa? Yo diría que en el ámbito que a mí me compete hay tres elementos fundamentales. Por un lado, la planificación del desarrollo. Esto quiere decir que nosotros ya tenemos un marco que está alrededor de nuestra Constitución, nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir. Hay objetivos, hay metas de desarrollo claramente fijados. Por otro lado, la priorización de la inversión pública. Y justamente el día lunes se presentó la proforma presupuestaria que da cuentas del cambio de prioridades que ha establecido el gobierno nacional. Recuerde usted, antes en los anteriores gobiernos, en esto que se conoce como el neoliberalismo, la prioridad recaía no en las personas. Ahora tenemos que el 96% del PAI de inversiones, de las inversiones públicas que realiza el Estado Nacional, se dedican fundamentalmente a la construcción de infraestructura, a la creación de capacidades, y esto es un cambio fundamental en la óptica de construir un Estado. Y el tercer elemento sustantivo tiene que ver con la democratización del Estado. También hace 5 años nosotros recibimos un estado derruido, no teníamos la capacidad de planificar, de regular, de descentralizar en términos de una opción de desarrollo, y es importante que en una concepción de desarrollo que intenta salir de esto que se conoce como neoliberalismo, recuperemos y democraticemos al Estado. Creo que son tres elementos importantes que luego se reflejan en objetivos, planes, metas, indicadores y todo lo que tiene que ver con el marco normativo y metodológico de la planificación nacional. Estaba leyendo que ustedes en su hoja de vida tienen una maestría en economía cursada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una maestría y doctorado en economía ecológica y gestión ambiental, entre otros títulos. Quería leer estos antecedentes porque sectores que se oponen al gobierno destacan que el gasto que está efectuando el gobierno, a su criterio, dicen ellos, es totalmente irresponsable, que se está gastando, dicen, el dinero que no se tiene y que el pan de hoy es el hambre de mañana. Mire, cuando una economía depende fundamentalmente de recursos naturales, como es el caso de la mayoría de las sociedades latinoamericanas, hay dos opciones. O nos comemos del capital natural y despilfarramos, que es lo que ha pasado históricamente en América Latina, o se invierten en capacidades y opciones de desarrollo. Cuando un gobierno decide invertir responsablemente sus impuestos y la renta de los recursos naturales en educación, en salud, eso no es irresponsabilidad. Eso significa invertir en las personas. Eso significa que las personas que están recibiendo un servicio de calidad, una educación de calidad, van a tener mayores oportunidades para salir de las trampas de pobreza e inequidad que nos caracteriza a las sociedades latinoamericanas. En la época anterior no se invertía en hospitales, no se invertía en carreteras y se postraba a nuestras poblaciones a vivir en un subdesarrollo histórico, que creo que por primera vez se intenta romper esa trampa nefasta que implicó el neoliberalismo y crear nuevas opciones para una sociedad mucho más democrática. Por lo tanto, eso no es despilfarro. Eso es responsabilidad histórica. Creo que usted tiene el celular, está prendido, estamos con alguna interferencia, no sé si se lo presta para que se lo retire. Por favor. De todos modos está apagado. Está apagado, sí, pero genera, ahí lo tiene. Recíbalo nomás, compañero, no se preocupe. Gracias. Sigamos con esto. Usted ha destacado entre sus planes profundizar la equidad, lo he oído y lo acaba de repetir, en la distribución de la riqueza. Y este es un factor que a muchos los asusta porque creen que es quitarles lo que ellos tienen para darle a aquellos que no tienen o que tienen poco o que no tienen nada. ¿Cuál es el proceso? Recuerde usted, por ejemplo,
El expresidente Rodrigo Borja llegó diciendo que era por medio del goteo de abajo hacia arriba, no recuerdo muy bien, pero ¿cuál es el mecanismo que ustedes piensan utilizar para que la gran riqueza llegue también hacia los sectores más deprimidos? Porque, por ejemplo, lo que pasa en el Perú, hay una gran riqueza, se está produciendo una gran riqueza, pero cada vez hay más pobres porque toda se la lleva un pequeño grupo de personas. ¿Cómo hacer esta redistribución de una manera equitativa? Hay varios mecanismos, digamos, para lograr redistribuciones eficientes. Por una parte, tenemos lo que el Estado y el Gobierno Nacional puede hacer dentro de la disposición de los recursos públicos. Si los recursos públicos se invierten fundamentalmente en el pago de la deuda externa y no en la capitalización de infraestructura productiva, aeropuertos, carreteras, entonces estamos despilfarrando la riqueza y no estamos generando una redistribución. Si esto va hacia creación de educación, de salud, estamos creando oportunidades en términos redistributivos. El otro mecanismo que tienen las sociedades democráticas y modernas es a través de la vía impositiva, es decir, cómo redistribuimos de mejor manera los impuestos. Si tenemos que hemos avanzado muchísimo en la eficiencia en términos de la captación de los tributos a través de las distintas reformas tributarias que se han hecho en el Ecuador, si esto se los distribuye adecuadamente a quienes más necesita, y este gobierno ha definido que la opción preferencial son los pobres del país, entonces también estamos generando mecanismos redistributivos. Es decir, hay varias maneras dentro de la composición de una sociedad democrática y creo que estas herramientas están empleadas sumamente bien y por eso hay logros ya concretos, es decir, no es que vamos a empezar. El gobierno desde el año 2007 ha tenido logros bastante concretos en materia redistributiva y eso ya se expresa en forma técnica en la reducción del coeficiente de Gini que mide las desigualdades distributivas de la sociedad. Una última pregunta y cortita en razón al tiempo. Se quejan mucho los sectores productivos de que la famosa carga impositiva en este país es demasiado grande, que los tiene ahogados. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, cuando uno ve las sociedades que han logrado saltos importantes en materia de desarrollo, y estoy pensando en las sociedades europeas. Yo casualmente vengo de Holanda realizando un curso postdoctoral y la carga impositiva en esa sociedad varía entre el 40 y el 50%. Los países nórdicos también es mucho más, ¿no? Hasta el 50% de los ingresos que recibe una persona, porque confían en un Estado que tiene la capacidad de redistribución. La carga impositiva en nuestras sociedades, en algunos casos, hablo de sociedades latinoamericanas, no pasa el 25 y el 30%. Es decir, nosotros podemos tener un esfuerzo fiscal todavía mucho más alto en términos de lograr redistribución. Y creo que eso es justamente está enlazada con su anterior pregunta. Si queremos lograr mayor redistribución, los impuestos es una vía absolutamente eficiente. Muchísimas gracias. Mucha suerte en su nuevo cargo. Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo.